La guerra en Ucrania continúa. Ciudades yacen en ruinas. Millones han huido de sus hogares. El costo humano del conflicto es inconmensurable. La invasión de Rusia, lanzada en 2022, ha destrozado la paz de Europa y ha sumido al mundo en una nueva era peligrosa. El conflicto se ha convertido en una guerra subsidiaria, con potencias globales tomando partido y suministrando armas. El resultado sigue siendo incierto. Pero una cosa está clara: lo que está en juego no podría ser mayor. El conflicto es más que solo territorio, es una batalla entre la democracia y el autoritarismo. Ucrania, una democracia incipiente, lucha por su supervivencia contra una Rusia agresiva y expansionista. Occidente se ha unido detrás de Ucrania, proporcionando ayuda militar y humanitaria. Pero la pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente para defender a Ucrania? En medio del conflicto en curso, el expresidente estadounidense Donald Trump ha entrado en la escena mundial. Se ha posicionado como un posible pacificador, participando en una diplomacia de alto riesgo tanto con el presidente ruso Vladimir Putin como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los esfuerzos diplomáticos de Trump se han recibido con una mezcla de esperanza y escepticismo. Algunos lo ven como el único líder capaz de negociar un acuerdo de paz. Otros ven su participación con sospecha, cuestionando sus motivos y su capacidad para negociar eficazmente. Los partidarios de Trump señalan su historial de negociación y su enfoque poco convencional de la política exterior. Argumentan que no está sujeto a las mismas limitaciones que los diplomáticos tradicionales. Sus críticos responden que es demasiado impredecible e impulsivo, y que sus acciones a menudo están impulsadas por el interés propio en lugar del cálculo estratégico. Solo el tiempo dirá si la incursión diplomática de Trump dará frutos o complicará aún más una situación ya compleja. El primer paso de Trump fue realizar llamadas telefónicas por separado con Putin y Zelensky. Las llamadas, que tuvieron lugar en los últimos días, estuvieron envueltas en secreto. Su contenido ha sido objeto de intensas especulaciones. Lo que sí sabemos es que Trump describió las conversaciones como productivas y positivas. Expresó optimismo sobre las perspectivas de paz. Sin embargo, los detalles de lo que se discutió y cualquier posible acuerdo alcanzado siguen siendo esquivos. El Kremlin, por su parte, emitió un comunicado elogiando el enfoque constructivo de Trump, pero los funcionarios rusos han permanecido callados sobre los detalles de la llamada. Zelensky, mientras tanto, ha adoptado un tono más cauteloso. Dio la bienvenida a la participación de Trump, pero enfatizó que Ucrania no aceptaría ningún acuerdo de paz que comprometiera su soberanía o integridad territorial. Rusia ha presentado una serie de demandas para poner fin a la guerra. Sin embargo, estas demandas se han encontrado con la resistencia de Ucrania y sus aliados occidentales. Moscú insiste en una Ucrania neutral, que renuncie a sus aspiraciones a la OTAN y permanezca fuera de la esfera de influencia occidental. Rusia también exige el reconocimiento de su anexión de Crimea y garantías para los derechos de los hablantes de ruso en Ucrania. Estas demandas, consideradas por muchos como inaceptables, plantean serias dudas sobre la voluntad de Rusia de negociar de buena fe. Los críticos argumentan que Rusia está utilizando las conversaciones de paz como una cortina de humo, intentando legitimar sus ganancias territoriales y promover sus intereses estratégicos en la región. Occidente ha acusado a Rusia de imperialismo y agresión, trazando paralelismos con la era soviética. Sección 5. La determinación de Ucrania. Nada de concesiones a costa de la libertad. Ucrania, por su parte, se ha negado a ceder a la presión rusa. Zelensky se ha erigido como un líder desafiante en tiempos de guerra, reuniendo a su pueblo y obteniendo apoyo internacional. Ucrania insiste en una retirada completa de las fuerzas rusas y la restauración de su integridad territorial. Exige rendición de cuentas por crímenes de guerra y reparaciones por la devastación causada por la invasión. El pueblo ucraniano ha mostrado una notable resistencia frente a la agresión rusa. Han tomado las armas para defender su país, demostrando su determinación de resistir la ocupación rusa. La comunidad internacional ha elogiado el coraje de Ucrania y ha condenado las acciones de Rusia. Sección 6. Un alto el fuego frágil. Promesas rotas y ataques continuos.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos, un alto el fuego duradero sigue siendo difícil de alcanzar. Un acuerdo limitado, negociado por mediadores internacionales, ha hecho poco para detener el derramamiento de sangre. Si bien el acuerdo exige el cese de los ataques a la infraestructura crítica, los combates continúan en otras áreas. Ambos bandos se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, y la confianza sigue escaseando. La situación sobre el terreno sigue siendo volátil. Bombardeos esporádicos y ataques con cohetes continúan asolando áreas civiles. El acceso humanitario es limitado, y millones siguen desplazados de sus hogares. El frágil alto el fuego ofrece un rayo de esperanza, pero está claro que queda un camino largo y difícil por delante, antes de que se pueda lograr una paz duradera. Sección 7. Intercambio de prisioneros. Un rayo de esperanza en un mar de conflicto. En medio de la violencia en curso, hubo un raro momento de esperanza. Se llevó a cabo un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, que resultó en la liberación de cientos de soldados capturados. El intercambio, aclamado como un paso positivo por ambas partes, ofreció un raro destello de humanidad en medio de un conflicto brutal. Si bien el intercambio de prisioneros no indica el fin de los combates, sí demuestra que el diálogo y la cooperación aún son posibles. Aumenta las esperanzas de que se puedan tomar más medidas de fomento de la confianza, lo que podría allanar el camino para un acuerdo de paz más duradero. Sección 8. Los límites de la diplomacia. Un largo camino por recorrer para la paz en Ucrania. La incursión de Trump en la diplomacia ucraniana ha dado resultados mixtos. Si bien ha logrado iniciar el diálogo y facilitar el intercambio de prisioneros, un acuerdo de paz duradero sigue siendo difícil de alcanzar. Las demandas de Rusia siguen siendo inaceptables para Ucrania y sus aliados occidentales, y la situación sobre el terreno sigue siendo volátil. Los límites de la diplomacia son evidentes. Sin un cambio fundamental en los cálculos de Rusia, un acuerdo negociado parece poco probable. Occidente debe continuar brindando a Ucrania el apoyo militar y económico que necesita para defenderse. Al mismo tiempo, los canales de comunicación con Rusia deben permanecer abiertos, por escasas que parezcan las perspectivas de un gran avance. Sección 9. Lo que está en juego. La seguridad global y el futuro de la democracia. La guerra en Ucrania es una tragedia para el pueblo de Ucrania, pero sus implicaciones se extienden mucho más allá de las fronteras de ese país. El conflicto ha sacudido el orden posterior a la Guerra Fría, planteando profundas preguntas sobre el futuro de Europa y el equilibrio global de poder. También ha puesto de relieve la fragilidad de la democracia frente a la agresión autoritaria. El resultado de la guerra en Ucrania tendrá profundas consecuencias para el futuro. Una victoria rusa envalentonaría a los regímenes autoritarios de todo el mundo y socavaría el orden internacional basado en normas. También sentaría un precedente peligroso, sugiriendo que la fuerza hace el derecho y que la conquista territorial es aceptable en el siglo XXI. Lo que está en juego no podría ser mayor.